Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas, que estamos todos los fines de semana frente a las pantallas de Canal 8. ¿Por qué? Porque realmente Dios le ha placido que este programa siga saliendo los fines de semana para que sea de bendición para ti, para mí y para todo aquel que esté frente a las pantallas de este prestigioso Canal 8 de Mercedes. Bueno, bendigo a Román, bendigo a María, su esposa, porque realmente nos han atendido y nos atienden y nos atenderán de una manera maravillosa. Muchas gracias, Román, muchas gracias, María. Estamos contentos con el Señor porque en estos días han ocurrido cosas tremendas, maravillosas, y realmente es digno de hacerlas públicas. Cantidad de gente en los comercios de la ciudad de Mercedes, en la calle, nos encuentra y nos dicen: fulano, Edgardo, Pujolar, o Lato, o Pastor, mire que yo soy, yo miro el programa de la Iglesia Aposento Alto todos los fines de semana, y eso nos pone contentos, nos pone felices. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice la Biblia, y lo dice el Señor, mejor dicho, que nunca vuelve vacía. Y es lindo saber que este programa, el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está situada en calle Varela 684, a pasitos de Don Bosco, es visto por una multitud aquí en la ciudad de Mercedes. Y bueno, y les mandamos un saludo tremendo a todo aquel televidente que fin de semana tras fin de semana está firme a la hora 14 frente a las pantallas de Canal 8. ¿Para qué? Para recibir la palabra de Dios. La palabra que puede salvar tu alma, la palabra que puede darte alegría, gozo, porque el fruto del Espíritu, siempre lo comparamos con una naranja, con una mandarina, es un fruto, pero encierra cada casco de la naranja, cada casco de la mandarina es el fruto del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe, benignidad, bondad. Esos son los 9 cascos que forman el fruto del Espíritu Santo. No como muchos lo dicen por ahí, los frutos, no, es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos que llegue a tu presencia cuando estés mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto. Iglesia, ya te dije que está ubicada en calle Varela 684. Nos reunimos los días miércoles. El miércoles tuvimos un culto precioso, un culto poderoso. Realmente estamos contentos con el Señor porque Él, culto tras culto, va haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas y en la vida de todo aquel que se anime. ¿Por qué digo que se anime? Porque la palabra del Señor nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. Yo quiero que tú también, estimado amigo y amiga, seas un valiente, una valiente que da el paso de fe, como dice en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, de la abundancia de tu corazón, habla la boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es simplemente yo creo a Dios a mi manera. No, tenés que confesarlo con tu boca para que en las tinieblas retrocedan y diga Satanás, diablo, comenzó a recibir a Jesús. Recibió a Jesús, ya no puedo hacer con él lo que yo quería hacer, porque ahora va a pasar a morar en ti, estimado amigo y amiga, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Porque Dios es trino, lo decimos siempre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ya voy a redondear este pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios Padre es el creador y el hacedor de todas las cosas. Jesucristo vino al mundo nacido de mujer a dar a conocer al creador, a dar a conocer a su Padre. Y una vez que Jesús ascendió a los cielos para sentarse a la diestra de Dios Padre, para interceder por vos y por mí y por todo aquel que clame a Dios, les dijo: no los dejaré huérfanos. Mi Padre os mandará el otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Que cuando nosotros hacemos la oración de fe, pasa a morar en nuestras vidas. ¿Por qué? Por algo somos templo de Dios. Porque Dios, cuando damos el paso de fe, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Es tremendo. Así que bueno, un gran abrazo, un saludo
y una bendición maravillosa para todo aquel que está mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto. Te hago una invitación, estimado televidente, mañana, domingo, a la hora 19, ya está llegando prácticamente a la hora 17 y 18, están llegando de Montevideo, hoy sábado, el apóstol Luis Zapata y el apóstol Ana Pese. Eso es la cobertura del Ministerio Cristo ha Resucitado, y están viniendo a visitarnos como lo hacen todos los meses. Cada 2 meses ellos están firmes, son tremendos siervos de Dios que vienen y a ellos no les interesa, no lo tendría ni que decir a esto, pero no les interesa la billetera, no les interesa lo tuyo ni lo mío, lo que les interesa es tu alma y mi alma. Es por eso que ellos vienen, se costean todos los gastos en lo que tengan que hacer, nos dejan la bendición y las exhortaciones y después regresan a Montevideo y vuelven a estar en comunicación con nosotros prácticamente a diario. Esa es la invitación que te hago para mañana domingo a la hora 19 para estar soltando una palabra poderosa al apóstol Luis Zapata en la Iglesia Aposento Alto. Estás invitado, estás invitada para que seas partícipe de esa tremenda reunión. Bueno, quedó presentado el programa de la Iglesia y ahora yo te quiero hablar de lo que Dios quiere que yo hable para soltar un mensaje poderoso. Jesús, el Señor Jesucristo, tremendo en su ministerio terrenal. Los judíos podían ejercer cargos públicos a partir de los 30 años. Por eso Jesucristo, cuando llegó a esa edad, fue bautizado por Juan el Bautista y fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado. Fue tentado en todo Jesús por Satanás. Pero él le contestó con la palabra. Cuando lo tentaba con el hambre, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando lo tentó con todos los reinos de la tierra, escrito está. Y escrito está. Siempre le dijo Jesús, escrito está. Y el diablo lo dejó por un tiempo, dice. Bueno, entonces de Jesús te quiero hablar. De ese Jesús que fue, bendito Dios, cuando comenzó el ministerio terrenal hizo cosas preciosas, maravillosas. Y gracias a Él, por salvos somos gracias. Somos salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero antes del sacrificio Jesús hizo señales, maravillas y tremendos milagros de toda índole. Sanó enfermos, sanó ciegos, cojos, paralíticos, leprosos. No había nada que... También le quitó la fiebre desde lo más pequeñito, lo más intrascendente, hasta lo sobrenatural. Porque Jesucristo, Dios, es sobrenatural. Él hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Pero Él le gusta tener un diálogo, una conversación, como es el que estamos teniendo en estos momentos mediante este programa. Porque este programa llega a tu casa y vos estás recibiendo la palabra de Dios. Entonces Jesús estaba en toda. Él es Dios. Entonces se va al monte, al campo, y se reúne una multitud. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 15. Y dice que se reúne una multitud y nombra la Biblia que había 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Los grandes teólogos presumen o calculan que podían haber alrededor de 14 a 15.000 personas en ese lugar. Y tuvieron todo el día escuchando la palabra, hermosa palabra de Dios, de Jesús, porque Jesús los exhortaba, sanaba a los enfermos, como te dije anteriormente. Pero llegó el momento de que se tenían que retirar. Y yo te voy a leer, no lo pensaba leer, pero lo voy a leer. Dice así, San Mateo capítulo 14, versículo 15. Y este no es el mensaje, este es el comienzo para después soltar el mensaje. Para que veamos que Jesucristo fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Dice la palabra del Señor. Cuando anochecía, escúchame bien, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada.
despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, porque Jesús nos ama tanto nuestras vidas y nuestras almas, que Él quiere tener, si hubiese sido por Él, seguía hablando con la gente. No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces conforman el número 7. Y aquí quiero hacer un parate yo. El número 7, que se menciona en la Biblia, las 7 vueltas a los muros de Jericó. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Dijo Pedro, 7 veces. El número 7, en 6 días creó todas las cosas y el 7º día Dios descansó. Por eso te digo que el número 7 es usado tremendamente por Dios, porque es el número perfecto. Significa aquello que es o llegará a ser perfecto. Eso significa el número 6. Todo lo contrario, el número 7, todo lo contrario a lo que dice, significa el número 6, que es la imperfección. Bueno, entonces Jesús le dice, solamente tenemos 5 panes y 2 peces, tráemelo. Y entonces el Señor lo levantó, clamó al Padre y le dijo a los discípulos, repartan alimento. Comieron todos, pero dice, recojan lo que sobró, lo que quedó. ¿Cuánto quedó? 12 cestas. 1 cesta para cada discípulo. El Señor hace las cosas perfectas porque Él es perfecto. Nosotros somos imperfectos que vamos rumbo a la perfección una vez que estemos en el reino de Dios. Entonces, después de todo eso, le dice Jesús a los discípulos que suban a la barca, pero eso te lo voy a decir después, que escuchemos esta adoración, esta canción. Después vamos a ir al mensaje, porque te voy a decir esto para que te vayas preparando. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Obedece las cosas de Dios y serás prosperado, serás bendecido de una manera sobrenatural. No te digo que no vas a tener de aquellas, de las verdes, de las pintonas y de las maduras. Pero con Cristo estamos seguros, con Jesucristo estamos seguros, porque Él es el Dios de lo imposible. Escuchá esta adoración. Él es el Dios de lo imposible. Todo lo puedes hacer si puedes creer. No he visto justo, oh no, desamparado. Él cumple su palabra, en ti lo hará. No importa el mar que esté al frente de ti, no, lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado y lo imposible, posible lo hará. Él es el Dios de lo imposible. No importa el mar que esté al frente de ti, oh no, no, lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado y lo
claro que sí, que Él es el Dios de lo imposible. Es por eso que realmente estaba escuchando esta adoración y me estaba gozando en la presencia del Señor. Mirá, yo te quiero compartir, estimado televidente, en el Evangelio de San Mateo, lo que sigue a la alimentación de los 5.000. Como te dije, después que alimentó, que le hizo recoger lo que habían quedado a los discípulos, les dijo esto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Oh, bendito Dios. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió, tomó, quiere decir, de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí en este pasaje encierra una cantidad tremenda de cosas hermosas, maravillosas, de exhortación, de fe, oh bendito Dios, para que nosotros nos atesoremos, nos aferremos, bendito Dios de la gloria. No lo que hace Edgardo Pujolar, no, lo que hizo el Señor. Porque escúchame un poquito, escúchame, hermano estimado televidente. Jesús, después que le hace ver a los discípulos que para él no hay nada imposible, porque con 5 panes y 2 peces alimentó casi 15.000 personas, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y todavía le dijo a los discípulos, vayan y recojan lo que sobró. ¿Para qué? Para que ellos también comiesen. Bendito Dios. Y él no se quedó sentado ni contento con lo que había pasado. No, él subió al monte a orar. Porque Jesús necesitaba también tener una relación con Dios Padre. Vaya si nosotros, siendo pecadores, bendito Dios de la gloria, que por su infinita misericordia, Él un día nos encontró cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos regaló la salvación de nuestra alma. Vaya si tendremos necesidad de orar, de leer la palabra, que es el alimento diario, y tener esa comunicación con nuestro Señor. Si Jesús, siendo Dios, tenía que orar a Dios Padre, entonces los manda a los discípulos. Por eso te decía, en la obediencia está la bendición. Lo he cuestionado, perdón la expresión, lo he pensado y no lo he entendido, pero sí lo entiendo, porque a Jesucristo hay que creerle, no hay que estudiarlo, hay que creerle. Entonces, dice que Jesús los manda al otro lado de la ribera. El mar de Galilea, como ya lo he dicho otras veces, tiene 12 kilómetros de ancho por 24 de largo. Entonces, ponete a pensar, de tardecita ya, que los mande a remo. Hoy estaba, bendito Dios de la gloria, para que veas el contexto completo, para que, sí, pero andás no, te voy a decir, la barca en aquel tiempo medía 8 metros 20, tenía 2 metros 30 de ancho, tenía 1 metro 20 de alto. Imagínate, lo máximo que entraban en una barca de ese tipo eran 15 personas y apretaditos. Imagínatela a la barca. Te digo porque lo estuve estudiando, que en el año 1986, cerca de las costas de Magdala, encontraron los trozos, los pedazos de una barca del tiempo de Jesús, y me encantó, y la escudriñé, y realmente, y está en el museo, y es algo maravilloso. Por eso están las medidas, bendito Dios de la gloria. Entonces subieron los discípulos y salieron a remo, porque no había motor fuera de borda, a remo.
Y dice en otro evangelio que cuando iban en la mitad del lago de Galilea, obedeciendo a lo que Jesús le había dicho que cruzaran al otro lado de la ribera, se levantó un fuerte viento. Es lo que te quiero decir, es el mensaje en tu vida y en mi vida y en la vida de todo ser humano. Muchas veces se levantan vientos contrarios, se levantan tempestades que muchas veces los oprimen, los abruman, nos hacen sentir momentos difíciles. Pero una cosa te quiero decir, si la vas a pelear solo como la peleaban los discípulos, va a ser muy difícil que venzas, va a ser muy difícil que puedas lograr el objetivo y llegar al otro lado de la ribera, llegar al otro lado, pasar esa situación. Va a ser difícil, ¿por qué? Porque te vas a cansar. Sí, pero yo soy conocedor, yo en esto me desenvuelvo bien, como pensaron los discípulos. ¿Por qué? Porque eran casi todos pescadores. Pero muchas veces Jesús, Dios, te pone circunstancias donde vos te creés que dominás el área para ver que sos muy finito. Somos muy finitos. Necesitamos del poder, del amor, de la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 48, dice la palabra de Dios que Él los miraba de lejos, remar con fatiga. A Él no se le escapa nada, pero muchas veces Él quiere ver hasta dónde llegan nuestras fuerzas, hasta dónde nosotros podemos, porque cuando nosotros no podemos más, ya cansados, agobiados, y nos bajamos los brazos espirituales y las rodillas se comienzan a poner endebles, ahí es cuando el Señor comienza a aparecer en tu vida. Prepárate, estimado televidente, porque no sabes a la hora ni en el momento que Jesús va a aparecer a tu vida. Quiera Dios que sea ahora, mediante el programa de la Iglesia Aposento Alto. Quiera Dios que hoy tengas un encuentro genuino con el Señor, que el Señor se aparezca a tu vida y tú puedas decir, realmente esto me está impactando, realmente yo quiero conocer a Jesús, realmente me está enamorando el Señor. Claro que sí, porque te está hablando un hombre que está totalmente enamorado de Jesús. Claro que soy pecador, sí, claro que sí, pero abogado tengo, Jesucristo de Nazaret. No preciso que nadie me señale. ¿Por qué? Porque yo cuando le erro voy a la fuente, que es Jesucristo de Nazaret, y Él me espera y me dice, tranquilo Edgardo, que yo te perdono. Entonces ellos estaban remando con fatiga y estaban a 6 kilómetros de la costa. Si tenía 12, estaban en la mitad del lago. Y dice que Jesús va a ellos caminando sobre las aguas. Pero qué tremendo, por eso este mensaje es la obediencia. Qué tremendo es los discípulos. Porque ninguno abrió su boca y le dijo, Señor, ya está oscureciendo y nos mandá a 12 kilómetros a remo. Dice que cuando Jesús apareció a la 4ª vigilia de la noche, que se comprende entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, ellos ya estaban fatigados. Ellos pensaron que perecían, que esos eran los últimos días de ellos. ¿Por qué? Porque 8,20 metros en un mar embravecido, que las olas llegaban a medir hasta 7 metros. Imagínate cómo estaban esos discípulos. Es lo que te quiero decir, estimado televidente, cuando tu barca espiritual, tu vida ha sido sacudida de una manera que tú no sabes ya lo que vas a hacer, tú no sabes dónde vas a acudir, y muchas veces golpeas puertas equivocadas. Muchas veces vas desesperado o desesperada a que te solucionen ese problema, pero son pasajeros. Pero lo que Dios hace, lo hace perfecto. Por eso te expliqué el significado del número 7. Lo que es perfecto o va rumbo a la perfección. Es el número 7. Entonces Jesús va sobre las aguas caminando hacia ellos. Y como ellos estaban agobiados, como ellos estaban en una circunstancia, por eso es importante, estimado amigo y amiga, cuando vayas a tomar una decisión, no la tomes en alegría ni en tristeza. ¿Por qué? Porque va a ser antiproducente, no va a ser de bendición para ti. Porque cuando estás contento, eufórico y tomas una decisión, muchas veces lo haces por las emociones. O cuando estás triste, desanimado, desalentado y tomás una decisión, no estás en tus cabales. Espera estar alineado para tomar una decisión, porque las decisiones son muy importantes.
en la vida. Y yo quiero, anhelo, deseo mío y cuanto más el de Jesús, de que hoy tú tomes una decisión importantísima, que es abrirle el corazón a Jesús. ¿Por qué? Porque Él va rumbo a ti, Él va caminando sobre las aguas, rumbo a tu barca que está siendo sacudida por la tempestad, esa barca que parece que se parte, esa barca que parece que se destruye, esa barca que parece que está negándose. Ahí aparece Jesús. ¿Y qué vas a...? Cuando vos estás desesperado, ¿qué? Tenés miedo, sentís miedo, y el miedo no proviene de parte de Dios, porque Dios es todopoderoso. Como te dije, el fruto del Espíritu Santo: paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe, benignidad. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son 17. Y ahí están todos los otros que no te los voy a nombrar por falta de tiempo. Pero te quiero decir, estimado amigo y amiga, que es el momento de que tú pongas la mirada sobre aquel que viene caminando, sobre aquel que viene hacia tu presencia. Y no grites un fantasma, grita: Jesús de Nazaret, ayúdame porque no puedo más con esta vida. No quiero vivir más estos tormentos, estos momentos difíciles. Hoy en día está muy de moda la depresión, el desánimo, el desaliento, pero Jesús vino para darte y fortalecerte. Y tú tienes que decir, como dijo Pedro: si eres tú, Señor, haz que yo vaya a ti. ¿Qué ser humano puede caminar sobre las aguas? Nadie. Pero cuando uno pone los ojos en Jesús, cuando uno realmente se enfoca en las cosas de Dios, leyendo la palabra, congregándote, orando a Dios de la gloria y vivir como Dios pide que vivamos, que no es de hoy a mañana, es un proceso que tenemos que pasar. Jesús te va a decir: ven. Y Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas. ¿Qué ser humano puede caminar sobre las aguas? Ninguno. Pero cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús y no los sacamos de Él, somos capaces de orar por las personas que tienen cáncer y sean sanos. Porque me ha pasado a mí que Jesús me ha usado para orar por una persona con cáncer y ese cáncer se secó en el nombre de Jesús. Personas oprimidas por Satanás, diablo, en el nombre de Jesús quedan libres, sanas totalmente y pueden glorificar a Dios. Antes no podían abrir su boca, pero ahora glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque la intervención de Dios es divina, es maravillosa. Pero dice que Pedro, en un momento dado, cuando iba caminando sobre las aguas, cuando nos creemos que ya somos súper, miró nuevamente la circunstancia, miró nuevamente la tempestad, miró nuevamente la situación que los agobia. Pero yo te digo, estimado televidente, basta de mirar al costado. Hebreos capítulo 12 dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo sé que tú estás poniendo los ojos en Jesús y vas a llegar a la otra orilla. Vas a hacer cosas preciosas de aquí en más en tu vida. Pero para eso, abrir el corazón al Señor y dile así: Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados. Señor, me arrepiento de todos ellos. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Te esperamos en Iglesia Aposento Alto para gozarnos en la presencia del Señor. Dios te bendiga.